Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en estos últimos días hemos visto como unos pares, o uno siempre algo positivo, algo negativo de un mismo punto. Hablábamos de la paz, una paz buena y una paz mala, ¿no? Ayer hablábamos de un ver o de una visión buena, espiritual, ¿no? Y otra forma de ver mala, ¿no? Que solamente buscaba, hay algo como entretenido, pero que no llegaba eso hasta el corazón, ¿no? Y el día de hoy también podemos hablar de una especie de pares que se contradicen o que son muy distintos aun cuando tengan casi que el mismo nombre, ¿no? Y me refiero el día de hoy a la ciencia. Hay una ciencia buena y hay una ciencia, digamos así, que no alcanza a contemplar la obra de Dios, que es puramente humana, digamos también inclusive mundana, ¿no? Y junto a la ciencia también el entendimiento. Hay un entendimiento bueno, espiritual, profundo, ¿no? Y hay otro que solamente se basa en la razón, casi que digamos en el coeficiente intelectual o en el cerebro que uno tiene, y está todo limitado a lo que yo entiendo, ¿no? Entonces podemos decir el día de hoy una ciencia buena, una mala, un entendimiento bueno, uno malo, ¿no? El bueno o lo bueno de esto viene del Espíritu Santo. Justamente sabemos por la doctrina de la Iglesia que hay dones del Espíritu Santo. ¿Y cuántos dones hay? 7 dones, ¿verdad? Y de esos 7, hoy día vamos a mencionar brevemente a 2 de ellos, el de ciencia y el de entendimiento, ¿no? La primera lectura tomada del profeta Isaías nos dice que ocurre algo realmente que se escapa de nuestro entendimiento, de nuestra forma de captar la realidad. Y dice que hay un rey de Asiria, un rey que él no quiere hacer la voluntad de Dios, está totalmente alejado, ni siquiera conoce al Dios realmente, ¿no? al Dios vivo, al Dios real. Y sin embargo dice Isaías que Dios lo está tomando a él como si fuese su instrumento, ¿no? Pero repito, este rey de Asiria no quiere hacer para nada la voluntad de Dios, ¿no? Algo parecido dice Jeremías en relación a Nabucodonosor. Eso ocurre en otra etapa, pero él inclusive dice que Nabucodonosor, que tampoco tenía, digamos, ninguna afinidad con el Dios del pueblo de Israel, con Yahvé, ¿no? Dice inclusive que es su servidor, ¿no? Es como que uno diga, por ejemplo, ¿no?, que aquí en Ecuador haya un presidente que sea ateo, pero así completamente opuesto a Dios y malo y malo, malo, y aparece un profeta y diga, bueno, este presidente está siendo instrumento de Dios. Pero todos dijésemos, ¿pero qué? ¿Cómo va a ser instrumento de Dios? Inclusive lo que está haciendo él es perseguir al pueblo de Dios, ¿no? Se sabe de Nabucodonosor y también de estos reyes, en concreto este rey de Asiria, ¿no?, que tiene como objeto el uno desterrar, destruir concretamente a Jerusalén, el corazón geográfico del pueblo de Dios. Allí quiere destruir eso. Es como decir, viene a la catedral y quiere destruirla, ¿no? Pero, ¿qué es esto, no? Y el profeta dice, este es un siervo de Dios, Jeremías, ¿no? En este caso, Isaías dice, bueno, ¿acaso el hacha se manda por sí sola, no? Aun cuando va a destruir, necesita del hombre, ¿no?, aquel que la toma y que da su tiro, ¿no? Entonces dice Isaías, inclusive en esas circunstancias Dios está actuando, ¿no? Eso para nosotros es muy, muy difícil entender. Para nosotros, digamos, normalmente el actuar de Dios se puede dividir en 3 momentos o 3 formas de entendimiento, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, uno ora, ¿no?, y dice, Señor, que mi mamá no esté enferma, ¿no? Y al otro día le hacen los exámenes y dicen, no está enferma. Y uno dice,
mi oración fue escuchada, ¿no? Y uno dice, gracias Dios. Es como el primer nivel, el más evidente, y uno dice, Dios está actuando, ¿no? Luego hay otra forma de actuar de Dios que uno a veces no entiende en el momento, sino que lo entiende después. Y dice, por ejemplo, Señor, que mi mamá no esté enferma. Le hacen el examen y dice, está enferma. Y luego uno dice, Señor, que no la tengan que operar, ¿no? Y luego no la operan, ¿no? Pero se dan cuenta que tenía otras enfermedades, y a raíz de esta investigación que le hicieron del cuerpo, entonces pudieron salvarle, porque si no le podría acarrear una enfermedad peor después. Entonces uno dice, qué bueno que estaba enferma, porque se dieron cuenta que tenía otras enfermedades y pudieron curarle, ¿no? Al momento no lo entendía, pero después uno como que lo entiende. Pero hay también circunstancias en las que uno no entiende nada, ¿no? Y entonces uno dice, Señor, que mi mamá no esté enferma. ¿Y qué? Enferma. Señor, que no la tengan que operar. Y la tuvieron que operar. Señor, que no se muera. Y se murió. Y hay uno como que, ¿y todo lo que yo oré, lo que yo recé? Dios, ¿dónde estás? Y uno comienza entonces como a recriminar a Dios y a decirle, ¿dónde estás? Y aquí se pueden poner todas las circunstancias y situaciones que uno puede imaginarse, inclusive las más dolorosas, como es la violación de un inocente, de un niño. ¿Dónde estás? Es lo que el mundo actualmente grita, ¿no? Y dice, ¿dónde está Dios? Los niños en África muriéndose, es el típico discurso, ¿no? ¿Dónde está Dios? Mi papá se murió cuando yo era pequeño. ¿Dónde estaba Dios, no? Entonces comienzan a recriminar y a reprochar, ¿no?, al mismo Dios. En cambio, el profeta el día de hoy nos dice, hay circunstancias y hay situaciones en las que la mente humana no puede llegar a comprender, pero que esta ciencia que viene de lo alto y este entendimiento que viene del Espíritu Santo nos hace como, de alguna manera, entrar en una especie de consuelo, y no solamente consuelo, sino también de alabanza en medio de las situaciones difíciles. Por ejemplo, San Pablo, ¿no?, el mismo Pedro, Juan, ¿no?, en medio de las dificultades alababan al Señor, pero le estaban flagelando, le estaban dando duro, ¿no?, le estaban dando con un palo, y ellos cantando, alabando. Eso lo vemos también en una forma muy expresiva en los mártires. Ya muriendo, los están matando, ¿no? Alguien podría decir, ¿y dónde está Dios? Y el mártir, ¿qué respondería? Aquí, en mi muerte, ahí está Dios, ¿no? Pero uno eso casi no lo logra entender, ¿no? Además, esta capacidad de mirar, de entender de alguna forma estos acontecimientos extraños, ¿no?, dice Jesús hoy en el Evangelio, se da solamente a los pequeños, a los humildes. ¿Cómo? Porque ahí podría venir otra pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo participar de esta ciencia? ¿Cómo puedo participar de este entendimiento que me trae consuelo, que me trae hasta inclusive cierta paz, cierta seguridad en medio de todo esto oscuro, ¿no? Y Jesús dice, los pequeños, los humildes. Y en cambio dice, hay algunos a los que se les ha escondido esto. Y dice, son los muy entendidos, los que tienen aparentemente mucha ciencia, pero repito, esto es puramente humano, puramente exterior, ¿no? Y quizá para entender un poquito esto, escuché una vez una historia de un joven monje que entró a una comunidad en Francia. Era de estos que les gustaba siempre preguntar, estaba muy interesado siempre en saber y conocer, ¿no? Entonces un día el abad de este lugar, el sacerdote, digamos, jefe, el principal, ¿no?, estaba allí y dio una homilía justamente sobre este evangelio, ¿no? Y fue magistral e impresionante. Acabó de dar la homilía, todos quedaron muy contentos, y sin embargo este jovencito monje decía, uy, qué bonito fue, pero el padre no dijo algo, ¿no? El padre no explicó algo. Y entonces decía, yo quiero hablar con este padre, yo quiero hablar con el abad, porque él no explicó algo. Entonces le dieron permiso, fue a hablar con el abad, y
le dijo que había predicado muy bien, pero que algo no había dicho, y él estaba muy interesado y curioso en saber. Y le dijo, ¿qué es? Y el joven monje preguntó, el texto dice que esto se ha escondido. Hay una sabiduría, hay una revelación de Dios que se ha escondido a los sabios y entendidos. Y entonces él preguntó, dígame, ¿dónde está escondido esto? Yo quiero encontrarlo, ¿dónde está escondido? Entonces el abad lo pensó un momento y dijo, le voy a responder que vaya a la capilla a orar y que lo entienda ahí algún momento, que deje de ser tan preguntón, ¿no? Porque claro, aquí dice que está escondido, ¿no? Entonces él dice, ¿dónde está escondido, no? Y sin embargo, según cuenta la historia, recibió una luz del Espíritu Santo y le respondió lo siguiente. Le dijo, sí está escondido. Y dice, ¿dónde está escondido? Y le dijo, está escondido, o Dios, Jesús, lo ha escondido atrás, detrás de la montaña de la soberbia humana. Solamente se puede mirar y encontrar esta revelación, este tesoro de parte de Dios, cuando esta montaña de soberbia baje, descienda, ¿no? Cuando uno sea capaz de tumbar esa montaña, entonces va a encontrar allí la revelación. Y es que justamente, dice Jesús, los humildes son los que tienen acceso o son el objeto de la revelación de Dios, ¿no? En cambio, los soberbios, claro, uno a veces piensa, lo que yo no entiendo, eso inclusive no existe, ¿no? El arrianismo inclusive decía justamente esto, ¿no? Hay una herejía en la iglesia, ¿no? Que decía que Jesucristo no era Dios, y entonces decía que como no lo entendía, entonces no debería ser así, ¿no? Tantos hombres y mujeres que actualmente, también por la falta de comprensión de Dios, hay algunos que llegan a decir, bueno, compruébame dónde está Dios, ¿no? Y que dice, como no lo puedo meter en un laboratorio, entonces no existe, ¿no? Yo no lo he visto, si no lo veo, entonces no existe, ¿no? Y quieren limitar toda a su razón. ¿Por qué? Porque se creen demasiado inteligentes, ¿no? ¿Qué es esa expresión de Jesús de los entendidos, de los sabios? Sino de aquellos que se han asegurado a sí mismos en su capacidad de pensar, en su capacidad de razonar. Eso es lo que se conoce inclusive como racionalismo, ¿no? Y esto no está tan alejado ni siquiera de la iglesia, porque actualmente inclusive también hay sacerdotes o hasta obispos que llegan a racionalizar la interpretación de la Biblia, a Dios, ¿no? Recientemente se volvió a pronunciar un nombre, y lo repito porque esta predicación quizá lo escuchen otras personas porque está siendo grabada. Volvió a repetir Hansel Grün, que es un benedictino, un monje, ¿no? Que sí, que las mujeres pueden ser sacerdotisas, ¿no? Que no hay ninguna contradicción en la escritura, ni en el magisterio, ni en la teología, que las mujeres pueden ser sacerdotisas, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque en su forma de entender, entonces él dice, bueno, mi entendimiento, mi inteligencia llega hasta tal punto que está encima, ¿no?, de lo que dice la iglesia, ¿no? Está encima de lo que han dicho grandes santos, teólogos, grandes doctores de la iglesia a lo largo de toda la historia. Y él dice, esto, lo mío, está como más grande, ¿no? Esta es esta montaña, ¿no?, tan grande que no le da acceso a este conocimiento, a esta revelación de Dios, ¿no? Y así, regresando al punto anterior, cuando uno pasa por momentos difíciles, como por ejemplo ahora esto de la pandemia, coronavirus, hay personas que están por allí como sufriendo, ¿no? Y dicen, la pandemia, que la gente se está muriendo, que ya va a haber otra guerra mundial, que todo se está organizando, ya nos van a poner el chip, y que sí, que el 666 y que todo esto, ¿no? Y al final entran como una especie de temor, ¿no? Y como no entienden qué pasa, están como confundidos y con miedo, ¿no? Y yo a veces me pregunto, pero en la misa todos los días nosotros decimos, ven Señor Jesús,
Y ya mismo vamos a decirlo, ¿no? Ven, Señor Jesús. Y si esta pandemia, y si es que otra guerra, o si, yo qué sé, lo que tenga que suceder, todos los signos que dice Jesús antes de su venida, ya están presentándose, ¿por qué tengo miedo? ¿O por qué comienzo a sufrir por eso? ¿Acaso no estoy pidiendo, ven, Señor Jesús? ¿Qué significa ven, Señor Jesús? Que se acabe el mundo, que ya sea el fin de los tiempos, que ya se acabe todo, ¿no? Que venga por fin ya el juicio final. ¿Acaso no pedimos eso todos los días? ¿Y por qué en el corazón del cristiano, cuando ocurren esos acontecimientos un poco llamativos, entonces comienza a tener miedo? Pero ¿acaso no estamos pidiendo todos los días que ya se acabe el mundo, ¿no? Que ya venga el Señor. Y es que justamente hay en esa incomprensión lo que debería asegurar nuestra vida diaria y estar realmente tranquilos en medio de lo que sea, es justamente esta ciencia que viene de Dios, este entendimiento que viene de Dios, que se da a estos pequeños. El pequeño, el humilde, tiene una forma distinta de pensar, ¿no? Es otra cabeza, es como si tuviese una forma de cavilar, de entender la vida de una forma distinta, ¿no? Para él prácticamente la vida es solamente Dios, yo, este mundo pasajero, un día tenemos que morir, pero ahí viene lo más grande, ¿no? Y es estar con Dios, punto, ¿no? Es tan libre, ¿no? El pequeño, el humilde. Los padres de la iglesia inclusive decían que los que estaban aferrados a este mundo es como cuando dos hombres quieren luchar, decían ellos, ¿no? Y uno está bien vestido, tiene mucho vestido, ¿no? Y el otro está desnudo. Cuando se ponen a pelear dos así, tiene una ventaja tremendísima el que está desnudo, porque el otro no tiene dónde cogerlo, ¿no? Se afloja, ¿no? En cambio, el que tiene mucha ropa, el uno lo jala por acá o lo jala por acá y lo tumba al suelo, ¿no? Y decían los padres de la iglesia que el que es pobre, el que es sencillo, ¿no? Es justamente como el hombre desnudo. Anda libre, ¿no? Y en la lucha contra el enemigo, refiriéndose así, decían ellos, contra el demonio, ¿no? En la lucha contra el mundo, en la lucha contra este mundo, ¿no? Uno se afloja facilito, ¿no? Se afloja porque no tiene su corazón en otras cosas, no está tan revestido de cosas de materiales, humanas, mundanas, ¿no? Y entonces queda libre frente a las acusaciones o lo que el mundo pueda estarle como tentando o reprimiendo, ¿no? Entonces vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la gracia de poder ser humildes, pequeños, ¿no? Para abajar cada vez más nuestra jactancia o nuestras ínfulas de yo conozco, yo sé, y todo esto que nos ensoberbece, y más bien bajemos la montaña de nuestra soberbia para mirar esto que se ha escondido solamente para los pequeños. Y una vez accedidos a esto, entonces estar en esta paz y tranquilidad, que si el mundo ya se acaba, pues ya me alegro más bien. Que si ya se está acabando el mundo a pedacitos y ya todo parece que este mundo ya no da más, yo me alegro más bien. Qué bonito, ya viene el Señor, ya viene, ¿no? Y entonces experimentaremos la verdadera libertad, paz y la verdadera cercanía de esta palabra que ha venido a nosotros y que se nos ha revelado. Y entonces podremos quizá por fin un poco decir, yo creo que Dios es bueno, que Dios está siempre con nosotros, y aun cuando no lo entendamos, yo lo alabo, yo lo bendigo, porque sé que Él está allí conmigo, ¿no? San Pablo decía, todo es para bien, para los que Dios ama. Y el santo cura de Ars, con palabras similares, decía, todo es para bien para los que se saben hijos de Dios. Y si somos hijos, somos pequeños, amados y entonces también salvados. A la Santísima Virgen María le pedimos esta gracia. Que así sea.